¿Alguna vez te has detenido a pensar en las señales que indican el regreso de Cristo? Las profecías bíblicas se están cumpliendo ante nuestros ojos y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Prepárate para un viaje de revelación que puede transformar tu manera de ver el mundo y el futuro. Hoy exploraremos los eventos que apuntan al retorno del Rey de Reyes, desentrañando pasajes bíblicos y conectándolos con acontecimientos contemporáneos. Cada detalle fue previsto en las Escrituras con una precisión impresionante y es fundamental que estemos atentos. Quédate con nosotros hasta el final, porque descubrirás cómo estas profecías no son solo señales, sino también mensajes de esperanza y preparación para aquellos que aman a Dios. ¿Estás listo para recibir esta poderosa verdad? Entonces, comencemos. ¿Ya estás preparado para reconocer estas señales y entender lo que Dios está diciendo? ¿Estás dispuesto a recibir este mensaje que puede transformar tu vida? No te vayas sin dejar tu comentario. Comparte tu opinión. ¿Cuál crees que es la mayor señal del regreso de Cristo? Reflexionemos juntos y fortalezcámonos. El regreso de Cristo es una de las mayores promesas de la Biblia y su relevancia trasciende generaciones, resonando desde el Antiguo Testamento hasta los escritos del Nuevo Testamento. Esta promesa nos desafía a vivir una vida de vigilancia y preparación, porque como nos advirtió Jesús, el día de su regreso será inesperado. Pero, ¿cómo podemos discernir las señales que indican que este momento se acerca? A lo largo de la historia se han hecho muchos intentos para predecir el regreso de Cristo. Algunos causaron pánico, otros fueron olvidados. Sin embargo, el mensaje de las Escrituras es claro: nadie sabe el día ni la hora. Esto nos recuerda que el propósito de estas profecías no es alimentar especulaciones, sino llamarnos a una preparación espiritual constante. No se trata de temer lo desconocido, sino de confiar en la fidelidad de Dios y mantener nuestra fe activa y viva. En el contexto actual, el mundo parece estar en una espiral de cambios acelerados. Guerras devastadoras, desastres naturales de creciente magnitud, crisis económicas que sacuden naciones y la rápida degradación de los valores morales han planteado preguntas profundas. Para muchos, parece que el planeta está al borde del colapso. Ante esto no podemos dejar de preguntarnos, ¿serán estas las señales anunciadas por Jesús? Las Escrituras nos ofrecen directrices claras para interpretar los tiempos en que vivimos. Mateo 24, por ejemplo, es uno de los capítulos más detallados sobre las señales de los tiempos finales. Jesús menciona eventos específicos como guerras, hambre, pestes y persecución a los cristianos. Sin embargo, él también enfatiza algo esencial: la vigilancia espiritual. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Este llamado a la vigilancia es una exhortación para estar atentos no solo al mundo exterior, sino también al estado de nuestro corazón. Un aspecto poderoso de las profecías bíblicas es que no son predicciones vagas, sino revelaciones detalladas con un propósito claro. Dios, en su infinita sabiduría, dejó estos mensajes como señales para que sus hijos supieran que Él está en control, incluso en los momentos más caóticos de la historia. Cuando analizamos las profecías con cuidado, nos damos cuenta de que no solo describen eventos, sino que también ofrecen esperanza. Por ejemplo, en medio de guerras y rumores de guerras, Jesús nos recuerda: no os asustéis, porque es necesario que así acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24:6. Este pasaje nos enseña a confiar en Dios, incluso cuando el mundo parece estar desmoronándose. Es una invitación a poner nuestra esperanza no en gobiernos o sistemas humanos, sino en la soberanía de Cristo.
Además, las señales del regreso de Cristo nos desafían a examinar nuestra propia espiritualidad. ¿Estamos viviendo de acuerdo con los principios del reino de Dios? ¿Estamos preparados para encontrarlo cara a cara? Estas señales no son solo una advertencia para el mundo, sino también un llamado personal para cada uno de nosotros. A medida que avanzamos en este video, exploraremos algunas de las señales más marcantes mencionadas en las Escrituras. Analizaremos cómo se conectan con eventos históricos y con nuestro mundo contemporáneo. También reflexionaremos sobre cómo estas profecías pueden inspirarnos a vivir una vida más plena y enfocada en Dios. Por ejemplo, el avance de la inmoralidad y el enfriamiento del amor en los días actuales reflejan las palabras de Jesús en Mateo 24:12. Y, por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Podemos ver esto en diversas áreas de la vida moderna, desde la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno hasta la degradación de las relaciones familiares y comunitarias. Sin embargo, incluso ante este escenario, Dios nos llama a ser luz en el mundo, a vivir en amor y a mantener nuestra fe firme. Otro punto importante es cómo las profecías bíblicas nos ayudan a entender el momento presente a la luz del plan eterno de Dios. Nos ofrecen una perspectiva única sobre los acontecimientos globales, recordándonos que nada está fuera del control divino. Aunque enfrentemos desafíos como cambios climáticos, pandemias y crisis sociales, las Escrituras nos aseguran que Dios está conduciendo la historia hacia el cumplimiento de sus propósitos. Por lo tanto, este video no es solo un análisis teológico, sino también una invitación a la reflexión personal y espiritual. Cada pasaje que exploraremos, cada señal que identifiquemos, es una oportunidad para renovar nuestra fe y realinear nuestra vida con los propósitos de Dios. Después de todo, el regreso de Cristo no es solo un evento futuro, es una esperanza viva que debe moldear cómo vivimos en el presente. Finalmente, recordemos que las profecías no fueron dadas para causar pánico, sino para despertar en nosotros un sentido de urgencia y responsabilidad. Como discípulos de Cristo, somos llamados a velar y orar, a proclamar el Evangelio y a vivir de manera digna de nuestra vocación. Que podamos aprovechar esta oportunidad para fortalecer nuestra fe, crecer en comunión con Dios y animarnos unos a otros mientras esperamos el glorioso retorno de nuestro Señor. Prepárate para sumergirte en un viaje de revelación donde cada punto estará fundamentado en las Escrituras, brindando un entendimiento profundo y accesible. Que este estudio sea una guía para ayudarte a discernir los tiempos, renovar tu esperanza y alinear tu vida con los planes eternos de Dios. Jesús, en su infinita sabiduría, nos advirtió sobre lo que sucedería en los tiempos finales y una de sus declaraciones más impactantes está en Mateo 24:12. Y por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta profecía, hecha hace más de 2000 años, parece resonar con precisión en el escenario actual. Vivimos en una era en la que la sociedad enfrenta una profunda crisis de valores, donde el egoísmo, la codicia y la indiferencia predominan en casi todos los aspectos de la vida. El aumento de la maldad, es decir, el crecimiento desenfrenado del pecado y la maldad, es evidente. La violencia, la corrupción y la inmoralidad se han vuelto casi comunes, hasta el punto de que muchos ya no se sorprenden con lo que antes se veía como ultrajante. La compasión, que debería ser un pilar de la humanidad, es cada vez más escasa. Vemos familias desestructuradas, amistades frágiles y una falta generalizada de empatía. Esta frialdad espiritual no afecta solo las relaciones humanas, sino también nuestra conexión con Dios. Pero, ¿cómo se relaciona todo esto con la escatología?
La palabra escatología se refiere al estudio de las últimas cosas, es decir, de los eventos que preceden al regreso de Cristo y el fin de los tiempos. Cuando Jesús habló sobre el enfriamiento del amor, no solo estaba describiendo un cambio cultural o social, nos estaba advirtiendo sobre una señal clara del fin de los tiempos, un indicador de que la humanidad, al alejarse de Dios, se está acercando al momento en que las profecías bíblicas se cumplirán plenamente. Este enfriamiento del amor no es solo un síntoma de problemas sociales, sino también un reflejo de un distanciamiento espiritual. A medida que la maldad crece, muchas personas pierden la sensibilidad hacia las cosas de Dios. La palabra, que debería ser una fuente de vida y orientación, a menudo es ignorada o distorsionada. Esta desconexión lleva a un ciclo en el que el amor, tanto por Dios como por el prójimo, es reemplazado por el individualismo y la búsqueda de intereses propios. Así, al analizar la escatología, nos damos cuenta de que esta señal, el aumento de la maldad y el enfriamiento del amor, no solo confirma la veracidad de las palabras de Jesús, sino que también sirve como un llamado urgente para que volvamos nuestros corazones a Dios y preparemos nuestras vidas para su regreso. Las Escrituras nos ofrecen una riqueza de detalles sobre las señales de los tiempos y cómo impactarían la sociedad y el comportamiento humano. Además del poderoso versículo de Mateo 24:12, que nos advierte sobre el aumento de la maldad y el enfriamiento del amor, hay otros pasajes que profundizan nuestra comprensión sobre los desafíos espirituales de los últimos días. Exploremos dos de ellos. 2 Timoteo 3:1-5 y Romanos 1:28-32, que describen con asombrosa precisión los comportamientos y actitudes que caracterizarían los tiempos difíciles. 2 Timoteo 3:1-5, la descripción de los tiempos difíciles. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Este pasaje es un retrato claro de la decadencia moral que marcará los últimos días. Pablo nos advierte que la humanidad será dominada por el egoísmo y la búsqueda desenfrenada de placer y poder. Cuando leemos amantes de sí mismos y más amigos de los deleites que amigos de Dios, vemos un reflejo directo de nuestra sociedad actual, donde el individualismo se ha convertido en una norma y la búsqueda de satisfacción personal a menudo supera los valores espirituales. La frase «teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella» es especialmente relevante. Pablo no se refiere solo a aquellos que viven en total alejamiento de Dios, sino también a aquellos que mantienen una fachada religiosa, pero no demuestran una verdadera transformación espiritual. Esto es evidente hoy en día, cuando a menudo la fe se trata superficialmente y las personas se vuelven indiferentes a la verdadera esencia del Evangelio. El apóstol describe un mundo donde las relaciones humanas se deterioran, padres e hijos se distancian, la gratitud se vuelve rara y la bondad es frecuentemente despreciada. Este es un llamado para evaluar nuestro propio comportamiento y nuestras prioridades. ¿Estamos viviendo de acuerdo con los principios de Dios o nos estamos conformando a los patrones de este mundo? Romanos 1:28-32. La corrupción del corazón humano. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Él los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad,
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En este pasaje, Pablo expone el resultado del alejamiento de Dios. Cuando las personas rechazan el conocimiento del Creador y eligen seguir sus propios caminos, Dios, en su soberanía, permite que cosechen las consecuencias de sus elecciones. Este sentimiento perverso lleva a comportamientos que se alejan completamente de la justicia divina. Las descripciones aquí son detalladas y abarcantes: iniquidad, envidia, homicidio, engaño, falta de misericordia. Estas características revelan una sociedad en decadencia moral y espiritual, donde las personas no solo practican el mal, sino que también lo aprueban e incentivan. Este escenario es sorprendentemente similar a lo que vemos en el mundo hoy, con una aceptación creciente de comportamientos contrarios a los principios bíblicos. La frase "conociendo el juicio de Dios" resalta que muchos de los que siguen este camino son conscientes de lo que es correcto, pero eligen ignorarlo. Esto demuestra la gravedad del pecado deliberado y el impacto que tiene no solo en el individuo, sino en la sociedad en su conjunto. Tanto 2 Timoteo 3, 1-5 como Romanos 1, 28-32 amplían la visión de lo que Jesús dijo en Mateo 24, 12. El aumento de la iniquidad y el enfriamiento del amor no surgen de forma aislada, sino como resultado de un ciclo continuo de rechazo a Dios y de abandono de sus mandamientos. A medida que las personas se alejan del Creador, los valores morales se deterioran y las relaciones humanas se vuelven frágiles y conflictivas. Estos pasajes también revelan la lucha espiritual detrás de estos comportamientos. No se trata solo de cambios culturales o sociales, sino de una batalla entre la luz y las tinieblas, entre la voluntad de Dios y la rebelión humana. Esto nos recuerda la importancia de permanecer firmes en la fe, incluso en medio de tiempos difíciles. Estos textos no son solo descripciones sombrías de una sociedad en decadencia, sino también advertencias amorosas para acercarnos a Dios. Nos invitan a examinar nuestros corazones y evaluar dónde estamos permitiendo que la iniquidad tome lugar. Nos recuerdan la importancia de buscar al Espíritu Santo para que nos guíe, fortalezca y renueve nuestro amor por Dios y por el prójimo. Además, estos pasajes ofrecen una oportunidad para ministrar a los demás. En un mundo marcado por la codicia, la desobediencia y la falta de misericordia, podemos ser testigos vivos de la gracia y el amor de Cristo. Nuestro llamado es ser luz en medio de las tinieblas y sal en un mundo que ha perdido el sabor. Como cristianos, somos desafiados a vivir de manera diferente, rechazando el egoísmo y la frialdad espiritual que dominan los tiempos actuales. Que podamos abrazar este llamado y comprometernos a vivir en santidad y amor, mientras esperamos el glorioso retorno de nuestro Señor. Las Escrituras nos revelan que el aumento de la iniquidad y el enfriamiento del amor humano son señales que trascienden meras cuestiones sociales o culturales. Estos fenómenos indican transformaciones espirituales profundas que están alineadas con los eventos precursores de la segunda venida de Cristo. El pecado desenfrenado y la frialdad en las relaciones humanas tienen raíces en una rebelión contra Dios y sus principios, lo que, según las profecías bíblicas, culminará en la aparición del Anticristo. En 2 Tesalonicenses 2, 3, 4, Pablo escribe:
Nadie de ninguna manera os engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Este pasaje nos advierte que antes de la manifestación del anticristo habrá un aumento significativo en el rechazo de Dios, la apostasía, que abrirá el camino para su ascenso. La sociedad, al alejarse de la moralidad y la verdad de Dios, crea las condiciones ideales para el surgimiento de un liderazgo que se opone a todo lo que es divino. La iniquidad creciente no solo afecta la moralidad individual, sino que también corroe la base espiritual de las comunidades y naciones. A medida que los valores bíblicos son reemplazados por el relativismo moral y el secularismo, las personas se vuelven cada vez más vulnerables al engaño espiritual. El amor que se enfría en Mateo 24:12 es una consecuencia directa de este distanciamiento. Cuando la sociedad rechaza a Dios, el verdadero fundamento del amor, también pierde la capacidad de vivir en comunión auténtica. Este escenario prepara el terreno para el engaño que será promovido por el anticristo. Según 2 Tesalonicenses 2:9-10, Él vendrá con todo poder y señales y prodigios de mentira y con todo engaño de injusticia para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esto muestra que aquellos que rechazan el amor de Dios y viven en la iniquidad estarán más propensos a aceptar la mentira del anticristo, creyendo en sus señales y prodigios engañosos. El enfriamiento del amor es más que un problema social, es una consecuencia directa del alejamiento de Dios. En 1 Juan 4:8 leemos que Dios es amor. Así, cuando las personas rechazan a Dios, también rechazan la fuente del verdadero amor. Esto explica por qué las relaciones humanas se vuelven más frágiles, marcadas por el egoísmo, las divisiones y la falta de empatía. Sin la influencia transformadora del Espíritu Santo, el amor natural comienza a deteriorarse. En el contexto escatológico, el enfriamiento del amor también se manifiesta en la Iglesia. Jesús, al escribir a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:4 dice: «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor». Esta advertencia no es solo para individuos, sino para toda una comunidad que puede estar perdiendo su pasión por Dios y su reino. Esto refleja la necesidad de vigilancia espiritual, especialmente en tiempos de creciente iniquidad. El aumento de la iniquidad y el enfriamiento del amor son reflejos del espíritu del anticristo ya en operación en el mundo. En 1 Juan 4:3 se nos advierte que el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Este espíritu actúa promoviendo la confusión, el engaño y el desorden, desviando a las personas de Dios y de la verdad. Este proceso gradual lleva a un endurecimiento de los corazones, que se vuelven menos receptivos al Evangelio y más propensos a abrazar filosofías e ideologías que niegan la soberanía de Dios. El anticristo no aparecerá de forma repentina, sino que será precedido por un ambiente social y espiritual que lo acogerá. Este ambiente está caracterizado por valores contrarios a los principios de Dios, como se describe en Romanos 1:28-32. A pesar de este escenario sombrío, las Escrituras nos ofrecen esperanza. Jesús nos llama a la vigilancia y a la perseverancia en medio de la creciente iniquidad. En Mateo 24:13, Él afirma: «Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Esto nos recuerda que, aunque el mundo esté sumido en tinieblas, Dios preservará a su pueblo y fortalecerá a aquellos que permanezcan fieles a Él. Además, en Juan 16:33, Jesús nos anima: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Estas palabras nos aseguran que incluso en tiempos de gran dificultad podemos encontrar paz y fuerza en Cristo.
Comprender estas verdades escatológicas nos desafía a una vida de santidad y vigilancia espiritual. No podemos conformarnos con el aumento de la iniquidad a nuestro alrededor, sino que debemos ser luz en el mundo, viviendo de acuerdo con los principios de Dios y proclamando el Evangelio. Además, debemos fortalecer nuestra fe y el amor unos por otros, como Jesús ordenó en Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Al hacerlo, resistimos al enfriamiento del amor y nos convertimos en testigos vivos del poder transformador de Cristo. Por lo tanto, el aumento de la iniquidad y el enfriamiento del amor no son solo señales de los tiempos, sino también invitaciones para volvernos a Dios con más fervor. En medio de los desafíos escatológicos, somos llamados a permanecer firmes, sabiendo que la victoria final pertenece a Cristo y que su promesa de retorno es cierta. Los signos mencionados en las Escrituras, como el aumento de la maldad y el enfriamiento del amor, encuentran paralelos claros en los eventos que presenciamos en nuestros días. Estos acontecimientos no son meras coincidencias históricas, sino evidencias del cumplimiento de las profecías bíblicas, apuntando a un mundo que camina hacia los tiempos finales. Una de las características más visibles del aumento de la maldad está en la creciente violencia global. Crímenes atroces, masacres y actos de terrorismo se han vuelto casi diarios. En muchos lugares, la vida ha perdido su valor y la crueldad parece no tener límites. Las estadísticas muestran un aumento significativo de homicidios, tráfico de personas y violencia contra grupos vulnerables. Estos actos reflejan la descripción bíblica de una humanidad que ha rechazado a Dios y su justicia. Además, los conflictos armados alrededor del mundo continúan trayendo destrucción y sufrimiento. Las guerras civiles, como en Oriente Medio y África, y las tensiones entre grandes potencias reflejan los rumores de guerras mencionados por Jesús en Mateo 24:6. Estos eventos destacan cómo la falta de amor y la búsqueda del poder han devastado naciones y comunidades enteras. Otro reflejo del enfriamiento del amor puede verse en la disolución de los lazos familiares. El aumento del divorcio, la negligencia parental y el abandono de ancianos son síntomas de una sociedad que ha perdido la base moral y espiritual. Las familias, que deberían ser un refugio de amor y seguridad, a menudo se convierten en arenas de conflictos y dolores. Además, la desconexión entre generaciones refleja la advertencia de Pablo en 2 Timoteo 3:2 sobre los hijos desobedientes e ingratos. La rebeldía y la falta de respeto dentro de las familias no son solo cuestiones sociales, sino evidencias de una sociedad que se ha alejado de Dios y de sus mandamientos. Esta desestructuración tiene efectos profundos, creando una generación sin orientación espiritual sólida. En los tiempos modernos, ideologías que desafían abiertamente los principios bíblicos han ganado fuerza. El relativismo moral, que niega la existencia de verdades absolutas, ha abierto camino para comportamientos que antes eran ampliamente condenados por la sociedad. Leyes y políticas que promueven el aborto, la eutanasia y la redefinición de la familia frecuentemente entran en conflicto directo con las enseñanzas de las Escrituras. Además, la creciente secularización en las escuelas y en el gobierno ha promovido la exclusión de Dios de la esfera pública. La enseñanza de valores cristianos es muchas veces vista como anticuada o intolerante, mientras que filosofías que rechazan la fe en Dios son celebradas. Este alejamiento colectivo de Dios es una evidencia clara de la apostasía mencionada en 2 Tesalonicenses 2:3, preparando el camino para el engaño del anticristo. En muchas partes del mundo, el rechazo a Dios se manifiesta en actitudes de indiferencia o incluso hostilidad hacia el cristianismo.
Las iglesias enfrentan persecución en regiones donde antes eran respetadas, y muchos cristianos son forzados a esconder su fe. Este rechazo de Dios no es solo evidente en ambientes hostiles, sino también en sociedades que, aunque técnicamente libres, colocan otros intereses por encima de su soberanía. La búsqueda incesante de riqueza, poder y placer, descrita en 2 Timoteo 3:4, se ha convertido en la marca de una generación. La adoración a Dios ha sido reemplazada por la idolatría moderna, el culto al dinero, a la fama y al éxito personal. Este rechazo a Dios no es solo una elección individual, sino un movimiento global que afecta toda la cultura. Al mirar la historia, vemos ejemplos de cómo la maldad creciente llevó a la caída de grandes civilizaciones. La decadencia moral del Imperio Romano, por ejemplo, es frecuentemente citada como uno de los factores que contribuyeron a su ruina. De la misma manera, la rebelión contra Dios tiene consecuencias catastróficas en cualquier sociedad. Sin embargo, los eventos de nuestros días no solo ecoan el pasado, sino que también apuntan hacia el futuro. La convergencia de estos signos, violencia, degradación moral, familias fragmentadas y rechazo a Dios, sugiere que nos estamos acercando a un momento crucial en la historia de la humanidad, como se describe en las profecías bíblicas. Estos acontecimientos nos invitan a reflexionar profundamente. Estamos viviendo en un mundo que parece cada vez más distante de los principios de Dios. Sin embargo, para los cristianos, estos signos también son recordatorios de que las promesas de Dios permanecen firmes. Jesús nos llamó a velar y orar, para que no seamos sorprendidos cuando estos eventos alcancen su clímax. Por lo tanto, mientras vemos estos signos a nuestro alrededor, somos llamados a permanecer firmes en la fe, a demostrar amor en un mundo frío y a proclamar la esperanza del Evangelio en medio del caos. Que podamos discernir los tiempos y vivir en obediencia y confianza, sabiendo que a pesar de la oscuridad a nuestro alrededor, la luz de Cristo brillará más fuerte. Como cristianos, somos constantemente desafiados a vivir en un mundo donde la maldad crece y el amor parece enfriarse. Este escenario puede llevarnos al desánimo, pero la Biblia nos recuerda que fuimos llamados para ser luz en el mundo, Mateo 5, 14, 16, y para mantener vivo el amor que Dios derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo, Romanos 5, 5. Incluso frente a las dificultades, el amor es la marca distintiva del seguidor de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos combatir la frialdad espiritual en nuestras vidas y comunidades? La oración es la base de una vida espiritual vibrante. Es a través de ella que renovamos nuestra conexión con Dios, escuchamos su voz y recibimos fuerza para enfrentar los desafíos. En tiempos de frialdad espiritual, la oración se vuelve aún más esencial. Jesús, en varias ocasiones, se retiraba para orar, incluso en medio de grandes demandas y presiones. Lucas 5:16. ¿Cómo podemos combatir la frialdad espiritual si no estamos alimentando nuestro espíritu? La oración nos mantiene cálidos en la presencia de Dios, permitiendo que el fuego del Espíritu Santo reavive nuestro amor y nuestra pasión por la obra del reino. Reserve momentos diarios para conectarse con Dios en oración sincera, buscando orientación y renovación. Otra forma de combatir la frialdad espiritual es sumergirse en la palabra de Dios. Las Escrituras no solo nos instruyen, sino que también fortalecen nuestra fe y nos ayudan a discernir los tiempos en que vivimos. En Hebreos 4:12 leemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de penetrar profundamente en nuestros corazones. La lectura y la meditación diaria en la Biblia renuevan nuestra mente, Romanos 12:2, y nos alejan de la conformidad con los patrones de este mundo. Es a través de la palabra que somos transformados y equipados
para enfrentar los desafíos espirituales. Considere la posibilidad de crear un plan de lectura bíblica o participar en estudios en grupo, permitiendo que el entendimiento de las Escrituras traiga luz y calor a su caminada espiritual. El enfriamiento del amor mencionado en Mateo 24:12 es un llamado para que seamos intencionales en demostrar amor al prójimo. En un mundo marcado por el egoísmo, cada acto de bondad se convierte en una declaración de que seguimos las enseñanzas de Cristo. Jesús nos instruyó claramente: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Juan 13:34. ¿Cómo podemos vivir este amor en la práctica? Tal vez sea a través de un gesto simple, como ayudar a un vecino necesitado, escuchar a alguien que está pasando por dificultades o servir en un ministerio de su iglesia. Amar intencionalmente significa superar la comodidad personal para hacer la diferencia en la vida de otros. La frialdad espiritual a menudo se intensifica cuando nos aislamos. El cuerpo de Cristo es uno de los medios que Dios usa para mantenernos firmes y cálidos en la fe. En Hebreos 10, 24, 25, se nos anima a no dejar de congregarnos y a estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Participar en una comunidad cristiana no es solo una oportunidad de adoración conjunta, sino también de ánimo mutuo. Cuando caminamos juntos, somos fortalecidos en nuestra fe e inspirados a continuar. Busque activamente estar en comunión con otros creyentes, ya sea participando en cultos, grupos pequeños o encuentros de oración. La frialdad espiritual puede ser causada por el pecado no confesado o la apatía en nuestra vida cristiana. En Apocalipsis 3, 15, 16, Jesús reprende a la iglesia de la Odisea por su tibieza, un estado de indiferencia espiritual. Esto sirve como una advertencia para que examinemos nuestras vidas constantemente. Esté vigilante contra actitudes o hábitos que puedan alejarlo de Dios. Esto puede incluir distracciones mundanas, compromisos morales o la falta de tiempo dedicado a la espiritualidad. Arrepiéntase y busque el perdón de Dios siempre que perciba áreas de debilidad en su vida. El aumento de la maldad y el enfriamiento del amor pueden llevarnos a pensar que todo está perdido. Sin embargo, como cristianos, somos llamados a vivir con propósito y esperanza, sabiendo que nuestra ciudadanía está en el cielo. Filipenses 3:20. Debemos recordar que a pesar de las tinieblas que nos rodean, somos portadores de la luz de Cristo. Nuestro objetivo es apuntar hacia Él a través de nuestras vidas, palabras y acciones. El mundo necesita cristianos que reflejen el amor, la gracia y la verdad de Dios, incluso en tiempos de dificultad. Por último, una de las formas más poderosas de combatir la frialdad espiritual es compartir el Evangelio. Cuando hablamos de las buenas nuevas de Cristo, no solo fortalecemos nuestra propia fe, sino que también llevamos calor espiritual a aquellos que están perdidos. Evangelizar no necesita ser algo complicado. Puede ser una invitación a ir a la iglesia, una conversación sincera sobre su fe o un simple testimonio de cómo Dios ha trabajado en su vida. Lo importante es que, al compartir el Evangelio, esté cumpliendo el llamado de ser un embajador de Cristo. 2 Corintios 5:20. El enfriamiento del amor en nuestro mundo es un desafío real, pero también una oportunidad para que los cristianos brillen con más intensidad. La oración, la comunión, la práctica intencional del amor y el compromiso con la palabra son herramientas que nos ayudan a combatir la frialdad espiritual. ¿Qué puedes hacer hoy para reavivar el amor en tu vida y en tu comunidad? ¿Cómo puedes ser una fuente de calor espiritual en un mundo que a menudo parece frío e indiferente? Que cada uno de nosotros pueda responder a este llamado con fe y dedicación, viviendo de manera que glorifique a Dios,
y muestre al mundo el poder transformador del amor de Cristo. Las señales del retorno de Cristo son claras y urgentes. Nos llaman a la vigilancia, al arrepentimiento y a la renovación de la fe. La iniquidad, los falsos profetas y los desastres son solo parte de un cuadro mayor que apunta al retorno del Señor. Antes de despedirnos, quiero invitarte a reflexionar. ¿Cómo te has preparado espiritualmente para la vuelta de Cristo? La respuesta está en buscar intimidad con Dios, compartir el amor de Cristo y permanecer firme en la fe, incluso en los días más difíciles. Hoy es el momento de abrir el corazón, buscar al Señor y alinear tu vida con la palabra. Jesús prometió volver, y esta promesa es una esperanza viva para todos los que lo aman y esperan por Él. Si te gustó este mensaje, deja tu like y suscríbete al canal. No olvides activar la campanita para recibir más contenidos que fortalecerán tu fe y te ayudarán en tu caminar con Dios. Y en los comentarios queremos saber cuál de las señales que mencionamos hoy tocó más tu corazón. Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas conozcan la verdad y la esperanza que la palabra de Dios nos ofrece. Vamos, juntos, a prepararnos para el retorno del Rey de Reyes. Que Dios bendiga tu vida y tu familia.